también en la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Siempre para mí es un gozo, una alegría y un privilegio muy grande. Usted no tiene, no se lo puede imaginar. Amén. No es, puede decirlo, no es nada fácil. Amén. Pero el Señor siempre nos llama y nos envía a hacer algo por Él. Nos pide hacer algo y muchas cosas por Él. No nos podemos rehusar. Entonces la bendición siempre es hacer algo para nuestro Dios. Yo quiero que busquen por favor en sus Biblias, en el libro de Génesis, en su capítulo 44, y ponga una marca ahí. Luego vaya al libro de Ezequiel, en el capítulo 37, y ponga otra marca ahí. Luego vaya al libro de Zacarías, capítulo 10, luego al Salmo 133, y también puede ir al libro de Juan, en su capítulo número 5. Amén. Entonces, para que cuando ya vayamos a esas citas de la palabra del Señor, ustedes tengan una marca ahí donde ir. Entonces, la primera es Génesis 44, luego vamos a Ezequiel 37, y vamos a Zacarías capítulo 10, Salmo 133, y por último Juan capítulo 5. Vamos esta mañana a ver algo importante acerca de una historia muy conocida. Usted sabe que en el libro de Génesis encontramos muchas historias muy conocidas desde el inicio de la creación de Adán, desde el inicio de todo lo demás, pero en esta oportunidad estaremos hablando de José, el hijo de Jacob. Amén. Y vamos a leer un solo versículo para iniciar Génesis capítulo 44, versículo 18. Vamos a leer únicamente un solo versículo y estaremos luego orando a nuestro Dios. Génesis capítulo 44, versículo 18. Dice la palabra de Dios: Entonces Judá se llegó a él y dijo: Ay, Señor mío, ruégote que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Oremos. Gracias te damos, nuestro buen Dios. Gracias, nuestro Padre Celestial, por esta mañana, este día, Señor. Estamos en tu presencia. Gracias por esta oportunidad enorme y grande que nos das de poder estar en tu casa. Y a mí, Señor, especialmente de poder exponer y predicar tu palabra. Estoy aquí, Señor, sabes que yo sé, Señor, que no soy nadie, ni tengo las palabras, Señor, claras, Señor, ni el entendimiento enorme, Señor, pero tú eres poderoso. Lo único que yo quiero ser esta noche o este día, Señor, es el instrumento útil en tus manos, Señor, que tú puedas usar mi voz, mi boca, mi garganta, Señor, todo mi ser, para poder exponer, Señor, a tus hijos y especialmente a mí, Señor, tu palabra y el consejo que tú tienes para nosotros, que sea de edificación a cada uno de los que estamos, Señor, congregados en este lugar. Gracias por mis hermanos que acudieron, Señor, al llamado tuyo de asistir a tu casa, Señor, y están aquí a pesar de las inclemencias del tiempo. Señor, nos congregamos y estamos en tu casa. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. Qué bendición estar en la casa de nuestro Dios. Amén. Lo que está sucediendo aquí, hermanos, en esta oportunidad, en este versículo que leímos, es un acercamiento o el acercamiento dramático y emocional entre dos poderosos y significantes hijos de Jacob. Leímos en Génesis capítulo 44, versículo 18. Amén. Un acontecimiento muy grande entre José y Judá, hijos de Jacob. Sabemos que Jacob fue hijo de Isaac, Isaac fue hijo de Abraham, de donde nació la nación de Israel, el pueblo de Israel. Pero ya ahora ya están creciendo y llegamos a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, amén, y dos de ellos son José y Judá. Sabemos que de Judá o José, a quien Faraón había nombrado segundo en su reino allá en Egipto, amén, y su hermano Judá, quien vendría a ser el padre de la tribu de la cual vendría Jesús, el león de la tribu de Judá, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. La mayoría de nosotros, hermanos, conocemos la historia de cómo José llegó a Egipto. ¿Cuántos conocen la historia? Sean sinceros. Lo vamos a repasar hoy en día, pero para los que la conocen, quiero que me vayan ayudando y vayan a decir: hermano, eso no es cierto, o eso sí es cierto, porque no vamos a leer toda la historia, porque es muy larga, es muy
extensa. Entonces, vendido en primer lugar como esclavo, vamos a empezar ahí en la historia de José, vendido como esclavo por sus hermanos. Luego, llevado a Egipto, donde es comprado en el mercado de esclavos por el capitán de la guardia de Faraón. Amén. Luego, después de esto, este hombre que se llamaba Potifar lo puso como mayordomo de su casa. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Verdad que sí? Luego, la esposa de Potifar, de su amo, lo acosa. Amén. Sabemos que José tuvo esta tentación y es acosado y luego acusado falsamente por esta misma mujer, lo cual le lleva o lo envía a José a la cárcel. Luego lo encontramos en la cárcel cuidando del copero y del panadero del rey, de Faraón. Amén. Después de eso lo encontramos a él interpretando sueños para ambos, para estos dos hombres, el copero y también para el panadero, con la cualidad o con algo importante, que la interpretación de cada sueño se hizo realidad, se cumplió. A uno le dijo que lo iban a regresar a su puesto, al otro le dijeron que lo iban a matar, y se cumplieron al fin de la letra las interpretaciones de José. Luego, después de esto, lo vemos a José sacado de la cárcel para interpretar sueños para Faraón, debido a que los sueños eran muy reales, y Faraón dijo: lo vamos a poner a él como administrador de todo Egipto. Y hermanos, no había nadie más poderoso que José en Egipto, a excepción de Faraón. Él era el segundo, por decirlo así, si podríamos decir el vicepresidente que se nombra hoy en día en nuestros tiempos, o el virrey, porque eso era lo que eran ellos antes, reyes. Amén. Ahora José es el segundo. Mire cuál fue, así rápidamente vimos la historia de José, de esclavo a vicepresidente, administrador, a rey, a todo lo que usted se puede imaginar, el hombre más poderoso de una nación, de un imperio mundial en esos tiempos, el cual era Egipto. De esclavo a gran administrador, a hombre poderoso. Pero la historia no termina ahí, hermanos. La historia sigue. Luego, el hambre que fue revelado en los sueños de Faraón llegó a ser realidad, fue interpretado por José. El hambre se extiende por toda la tierra y alcanza ahora a la familia de Jacob. Ahora volvemos a encontrarnos con la familia de Jacob otra vez, o los hermanos de José, aquellos que lo enviaron y lo vendieron como esclavo. Jacob ahora envía a sus hermanos, los hermanos de José, por alimento a Egipto. Y en el capítulo 42, lo que vamos a ver, puede regresar un poquito, si tienen su Biblia ahí en Génesis, capítulo 44, donde leímos, pero lo que miramos en capítulo 42 es que José reconoce a sus hermanos y los trata ásperamente. Amén. Los acusa de espías. Ellos se defienden diciendo que solo han venido para comprar alimentos, pero él insiste que son espías, lo cual provoca que ellos le cuenten un poco de su historia como familia, que son dos hermanos. Por lo tanto, les pide él, José les pide ahora que traigan a su hermano menor. Sus hermanos le dicen: somos 12, pero él solo mira 10. ¿Ven? Él solo mira 10. Dice: ¿dónde están los otros dos? ¿Dónde está el menor? Entonces, ahora José sabe la historia, pero él quiere probar a sus hermanos. Amén. Hermanos, siempre nosotros, cuando una persona nos falla y nos hace algo dañino, algo malo, nos hace tal vez no lo mismo que a José, pero nos hace algo malo, no volvemos a tener la misma confianza en estas personas. No le volvemos a creer. Si es el esposo a la esposa al esposo, los padres a los hijos, el lugar de trabajo o un miembro de la iglesia, el pastor, lo que sea, si falla, no se le vuelve a tener la misma confianza, no se vuelve a confiar en esa persona de la misma manera que era antes. Es algo natural que está dentro del hombre, dentro de la mujer. Entonces es lo mismo que le acontece aquí a José con sus hermanos. Él les acusa de ser espías, pero ellos le dicen que no, que solo han llegado de ser, que solo han llegado a traer alimento para su casa debido a consecuencia del hambre que azota toda la tierra en ese tiempo. Lo cual provoca, como les dije, que ahora José les pide a ellos que traigan a su hermano menor para
comprobar que realmente son personas honestas, para tener una prueba de que son personas honestas. Pero no solo dice, vayan y tráiganlo. Les dice, voy a tomar a uno de ustedes como prisionero, lo deja encarcelado y envía de vuelta. Ahora ya no van 10, ahora van solo 9 de vuelta. Pero algo bueno de José es que no los envía con las manos vacías, los envía con comida. Cada uno con su comida. Van de regreso, pero les pide, y la condición que les da es que si quieren ver de nuevo a su hermano que se va a quedar encarcelado, tienen que traer a su hermano menor. ¿Amén? Los deja ir, les da comida, pero también hace algo extra con esto. Les devuelve el dinero que han pagado por la comida. Se los mete, dice ahí la palabra de Dios, en sus sacos. Al llegar a la casa, le relatan a su padre Jacob todo lo acontecido en Egipto. Y Jacob se da cuenta que no van 10, van solamente 9 ahora. Entonces, me imagino el dolor de Jacob. No sé cuántos de ustedes tienen la desdicha y el dolor de haber perdido un hijo, pero no ha de ser nada bueno. Ha de ser algo doloroso. Jacob ya ha perdido según era José, es la historia que le cuentan sus hermanos. Ahora se da cuenta que ya no son 12, no son 11, ya solo le quedan 10. Pero el hambre sigue atacando la tierra. Se acaba la comida no era suficiente para los 7 años de hambre. La comida no era suficiente para sustentar una familia tan grande como la de Jacob. Se acaba la comida y lo que hace Jacob es enviar de regreso a sus hijos a Egipto por más comida. Pero ahora vuelve a resaltar el problema. Y Judá le dice a su padre que no irán a Egipto si no llevan a su hermano menor con ellos. El nombre de su hermano menor era Benjamín. Este era muy amado por Jacob. Era el más menor de ellos, el más pequeño. Era el hermano verdadero, 100% de José. Sabemos que Jacob tuvo 2 esposas, Lea y Raquel. A una la amaba y por una tuvo que trabajar 14 años para conseguirla, para tenerla, para alcanzarle a ser a su esposa. Y de ella habían nacido José y Benjamín, de la persona, de la mujer que él amaba. Entonces, en el capítulo 44, donde empezamos leyendo, encontramos ahora que estos hombres regresan a Egipto. Lamentablemente para Jacob, tiene que dejar ir a su hijo menor, a Benjamín. Sucede, los reciben muy contentos. Jacob come con ellos. Jacob les sirve bien, les atiende bien, les mira que son que sí han cumplido con lo que él les pidió de traer a Benjamín. Devuelve al hermano que se había quedado como rehén en la cárcel y los invita a comer en su casa. Amén. Vamos a leer en el capítulo 44 y ahí nos vamos a retomar la historia de todo lo que les acabo de decir así muy rápidamente. En el versículo 13 de Génesis 44, en esa oportunidad los vuelve a enviar de regreso a su casa, les da la comida, les vuelve a meter el dinero en sus sacos de vuelta a ellos, pero en el saco de Benjamín, además del dinero, ponen la copa de plata de José, donde él tomaba, donde él bebía. Y ahora los siervos de José los alcanzan por el camino, los acusan de haberle robado. En el versículo 13 empezamos leyendo, dice: entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Ahora el saco de cada uno ha sido abierto. Ahora ya se dan cuenta que otra vez el dinero está ahí y que la copa de José, la copa de plata de José, está dentro del saco de Benjamín, por lo cual es la reacción en el versículo 13 de rasgar sus vestidos. Rasgar sus vestidos era una manifestación de enojo, de ira y de no tener las fuerzas necesarias para poder sobreponerse a lo que les esperaba. Sigamos leyendo el versículo 14. Y llegó Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y postráronse delante de él en tierra. Y díjoles José:
¿qué obra es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y él respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Vemos aquí tal vez actuando a José con un poco de maldad, pero él tenía un propósito y un fin, y era medir cuántos sus hermanos habían cambiado, darse cuenta cuántos sus hermanos habían dejado de ser unas personas egoístas, y antes, cuando él vivía con ellos, cuando lo vendieron, unas personas egoístas, unas personas que solo velaban por su propio beneficio. Entonces, en el versículo 18, el que leímos al inicio de Génesis 44, 18, algo muy importante: entonces Judá se llegó a él y dijo: ay, Señor mío, ruégote que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues que tú eres como Faraón. Es el versículo que leímos. Lo importante aquí es esta frase, lo que me llamó mucho la atención. Entonces Judá se llegó a él, se acercó a él. ¿Qué mejor manera, hermanos, de romper o de arreglar una relación quebrada, una relación que ha sido traicionada, con un acercamiento sincero? Miremos a Judá aquí. Sabemos que él había intercedido por José cuando sus hermanos lo querían vender, cuando sus hermanos le querían hacer daño. Él había intercedido por él, pero pudieron más de lo que ellos decían. Entonces, en el versículo 18, él se acerca a José y le habla, se ofrece. Judá ruega por la liberación de Benjamín y se ofrece él mismo como esclavo. Él explica a José que su padre ya es un hombre anciano. Él ha perdido ya al hermano mayor de Benjamín, y que ahora morirá si pierde también al menor. Los dos hijos de la mujer, de la esposa que él amaba más, por la cual había trabajado 14 años, ahora iban a quedar fuera de la vida de Jacob. Y Judá se da cuenta del dolor que su padre iba a sentir. Ya se había dado cuenta cuánto había sufrido por José, cuánto iba a sufrir ahora por la pérdida de otro hijo, de Benjamín. Y en el capítulo 45, lo que sucede aquí es que José está viendo y oyendo que sus hermanos han aprendido la lección, han aprendido de sus errores. Ya no hay más divisiones entre ellos. Ahora se protegen unos a otros, y se conmovió en su corazón y en sus sentimientos acerca de sus hermanos. No puede resistir más. José dice en el capítulo 45, versículo 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. El acercamiento que Judá tuvo con José conmovió el corazón de José, conmovió sus sentimientos. Se dio cuenta que todo aquel egoísmo que había con sus hermanos, que aquellas divisiones, que todo lo que ellos siempre preferían, todo para ellos, eso había quedado atrás, había sido olvidado, y ahora ellos eran unidos. Todos miraban por el bienestar del otro y del más pequeño. En esta oportunidad, Benjamín. Judá se ofrece para quedarse él como esclavo, pero que dejen ir libre a Benjamín. Judá ya era un hombre adulto, ya tenía familia, ya tenía esposa, hijos. Es probable que Benjamín aún no tenía descendencia. Amén. Es probable que Benjamín todavía no tenía esposa. Entonces todo esto conmueve a José. El versículo 2, donde estamos leyendo, capítulo 45. Entonces se dio a llorar a voz en grito, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. ¿Qué tanto puede conmover, hermanos, un acercamiento sincero de alguien que se ha arrepentido de corazón? Miren la reacción de José. Lloró a gritos. Amén. Dice el versículo 2. Versículo 2. Y José empezó a llorar en grito. No se midió para medir
el grito de ese llanto que estaba sintiendo. Él quiso sacar todos los sentimientos y todas esas emociones que tenía en su corazón de ver ahora, hermanos, a sus hermanos unidos como uno. Y vamos llegando a lo que realmente, todo esto es una historia, todo esto es todo relato de historia. Vamos llegando a lo que realmente es el mensaje de este día. El versículo, vamos a seguir leyendo el capítulo 45, versículo 3, dice: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: llegaos ahora a mí. Y ellos se llegaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Qué tristeza o qué dolor han de haber sentido estos hombres. Ese muchacho que ellos habían vendido como esclavo, ahora les dice: aquí estoy vivo. Yo soy ese muchacho, yo soy ese joven que ustedes vendieron, y aquí estoy en Egipto. Ustedes me vendieron y yo estoy vivo. Imagínese usted en la situación de estos hermanos, de estos hombres. Si usted por alguna razón ha hecho mal en contra de algún familiar, algún amigo, lo que sea, y esa persona usted cree que ya nunca más la verá en su vida, y de repente la mira y le dice: aquí estoy, ¿te recuerdas lo que me hiciste? ¿Qué pensamientos, qué emociones habrían dentro de usted en ese momento? ¿Ganas de salir huyendo? ¿Esconderse? ¿Voltear la cara? Que no suceda, tratar de regresar el tiempo, adelantarlo y ver qué sucede. Pero mire lo que sucede en el versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos, versículo 5: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, que para preservación de mi vida, me envió Dios delante de vosotros. Que ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años que ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para que vosotros quedaseis en la tierra y para daros vida por medio de grande salvamento. Lo que José les dice: saben, lo que ustedes hicieron al principio fue malo, pero estaba bajo la voluntad de Dios. Al principio tal vez yo sentí enojo por ustedes, pero estaba bajo la voluntad de Dios. Mírenme hoy cómo estoy. Soy poderoso, tengo comida para alimentarlos a ustedes. Dios me envió aquí para preservar la vida. Nadie que yo conozca, ni aún mismo yo, le diría a alguien que me ha hecho daño de esas mismas palabras. Nadie. Pero José lo pudo hacer. José, hermanos, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí mismo en el capítulo 45, el versículo 25, Él los envía de luego de vuelta a su casa por su padre. Pero ahora ya no les dice: vayan y quédense. Ahora los manda a traer a toda la familia que venga a Egipto. Pero les da una recomendación y les dice: no riñáis. Para estos hombres pudo haber sido fácil que la unidad que ahora tenían se rompiera, culpándose el uno al otro por haber vendido a José como esclavo. Pero Él les dice: no os riñáis, o no riñáis los unos con los otros, no peleéis en el camino. Y en el capítulo 46, más adelante, en el versículo 1 al 4, Dios se le aparece a Jacob, ya cuando ellos le han contado toda la historia, le han contado que su hijo José vive, que lo está esperando en Egipto. Dios se le aparece a Jacob y le dice que descienda a Egipto, pues esa es la voluntad de Dios. Entonces, la reconciliación, hermanos, entre José y sus hermanos es una hermosa ilustración, como les digo, una ilustración profética de la restauración de la relación que se llevará a cabo entre Jesús y sus hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo de los judíos. Así como José dijo: yo soy su hermano, Jesús un día le dirá a los israelitas: yo soy Jesús, su hermano, su Mesías, su Salvador, su Redentor. Yo soy todo para ustedes. Y nosotros sabemos que eso estará aconteciendo muy pronto. En Juan capítulo 1, versículo 11 al 12, José no solo salvó a su familia de perecer de hambre, también salvó a toda la tierra de
Egipto. Así también Jesús, allá en Juan capítulo 1, versículo 11 al 12, dice que no vino a salvar solo a la casa de Israel, sino que vino a salvar a toda lengua, pueblo, nación y tierra de la tierra en este día. Todo lo que estaba, todo hombre, toda persona, todo ser humano puede acercarse hoy en día a Jesucristo y ser salvo, no solamente los judíos. Nosotros, no creo que haya ningún judío aquí en esta tierra, en este lugar, pero somos salvos y somos hechos hermanos de Jesucristo. Los descendientes de Judá representan dos tribus, hermanos. Más adelante, la tribu la del sur, Judá y Benjamín. Los descendientes de José representan las otras 10 tribus. Y se divide el pueblo nuevamente. El pueblo de Israel ha estado constantemente en divisiones. Y ahora vamos a la siguiente cita que le di en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37, versículo 15, vamos a leer ahí en adelante. Dice: y fue a mi palabra, dice el profeta Ezequiel, de Jehová, diciendo: tú, hijo del hombre, tómate ahora un palo y escribe en él a Judá y a los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él a José, palo de Efraín, y a toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno, y serán uno en tu mano. Y cuando te hablaren los hijos de tu pueblo, diciendo: ¿no nos enseñarás que te propones con eso? Diles: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo tomo el palo de José, que está en la mano de Efraín, y en las tribus de Israel, sus compañeros, y pondrélos con él, con el palo de Judá, y harélos un palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribieres estarán en tu mano delante de sus ojos, y les dirás: así ha dicho el Señor Jehová: he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las gentes a las cuales fueron, y los juntaré de todas partes, y los traeré a su tierra. Lo que está sucediendo ahora, aquí ya muchos años después, en el tiempo del profeta, del rey Salomón, el reino se vuelve a dividir. Ahora ya es una gran nación, ahora ya es el pueblo de Israel, pero ahora se divide entre Israel y Judá. 2 tribus del sur y 10 tribus en el norte. Ahora se divide. Lo que está profetizando aquí Ezequiel es la unión nuevamente de estas dos naciones en una sola. La unión de estas dos naciones nuevamente. Vamos ahora a Zacarías capítulo 10. Ahí más adelante donde estamos en Ezequiel. Zacarías capítulo 10. ¿Por qué consecuencia? ¿Cuál fue la razón por la cual estas naciones se dividieron nuevamente? Zacarías capítulo 10, versículo 6. Dice la palabra de Dios: porque yo fortificaré la casa de Judá y guardaré la casa de José, y harélos volver, porque de ellos tendré piedad, y serán como si no lo hubiera desechado, porque yo soy Jehová su Dios, que los oiré. Nuevamente Dios profetizando para traerlos a bendición. La bendición en unidad. Dios quiere bendecir a su pueblo cuando su pueblo es unido. Dios quiere bendecir los hogares cuando los hogares son bendecidos. Dios quiere bendecir a los esposos cuando los esposos son unidos. De otra manera, si usted y yo no estamos unidos, la bendición, hermanos, no viene a ningún lugar. La bendición de Dios no llega a ningún lugar. Vemos a José con Judá unidos, acercándose, quebrando esa barrera de enemistad que había, esa barrera de rencores, esa barrera de remordimientos, y se acercan y la bendición llega para toda la familia. Dios va a restablecer la unidad entre Israel y Judá, los hará una sola nación. Es la profecía que tenemos. No sabemos muchas veces de profecías o algo así, pero la palabra de Dios está llena de eso acerca del pueblo de Israel. Para Dios, hermanos, la unidad siempre ha sido su prioridad. Juan 17:11 en su última parte dice: para que sean uno así como nosotros. Jesús orando por sus discípulos, Jesús pidiendo unidad para sus discípulos. En Génesis 2:24 el Señor desde el principio dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Para Dios, hermanos, la unidad es muy importante. Él bendice cuando hay unidad. Él bendice cuando hay unos mismos sentimientos.
Lo que significa aquí en el versículo 24 en Génesis, lo que leímos, es no que dos personas se convertirán en una sola, sino que indica que van a coexistir en unidad y en armonía. La tradición de los judíos, de los rabís judíos, establece un verdadero matrimonio, oiga esto, es un milagro mucho más grandioso que la separación de las aguas del Mar Rojo que Moisés realizó por mano de Moisés. ¿Cuántos habían escuchado de la separación del Mar Rojo? Que las aguas se abrieron para que el pueblo de Israel pasara en seco. Un gran milagro, ¿verdad? Algo que hoy en día no se podría ver, no sucede. Un mar abriéndose y descubriéndose lo seco, con agua a un lado y agua al otro lado, y una nación pasando. Pues los judíos, los rabínicos, los rabís judíos, creen que ese es un gran milagro, pero consideran un milagro mayor y más grande a un matrimonio verdadero. ¿Por qué? Porque allá en el Mar Rojo fue una división. En el matrimonio es una unión. Amén. En el matrimonio es una unión. ¿Qué es más fácil? ¿Romper esta página o unirla después? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Para mí, como hombre, ¿qué es más fácil? Romperla, ¿verdad? Hacerla en dos, dividirla. ¿Cómo hago ahora para unirla? No puedo. Sí la puedo, de algunas muchas maneras, como para ponerle un pegamento o algo, pero no queda igual. Es mucho más fácil eso. Ahora está el hombre y la mujer. ¿Y sabe qué hace Dios? Unirlos. Y son uno solo. Amén. Ahora estamos como iglesia, muchos, diferentes pensamientos, diferentes cabezas, diferentes nacionalidades, diferentes tradiciones, diferentes todo. Lo que Dios quiere es que nos unamos. Es mucho más fácil dividir, hermanos. Es mucho más fácil dividir. ¿Y sabe qué es lo que sucede hoy en día? Que las iglesias no se unen. Lo que sucede hoy en día es que los hogares, los matrimonios, las familias, los padres, los hijos no se unen, sino que se dividen. Los jóvenes están esperando llegar a la mayoría de edad para independizarse de sus padres. Amén. Para quitarse el yugo de esclavitud que tienen. La iglesia no quiere unirse. Vienen los miembros, se asisten a la iglesia, asisten a las reuniones, pero por sus propios beneficios. No vienen con un mismo sentir, con una misma unión, con una misma un mismo sentir en sus vidas. Dios quiere, hermanos, que la unidad sea nuestra prioridad. Esta mañana en la escuela dominical estuvimos hablando de la unidad, pero que Dios usó en un momento la división para castigar la desobediencia, pero lo que Él quiere es ver unidad. Lo que Él quiere es ver familias unidas, lo que Él quiere ver esposos unidos, iglesias unidas. ¿Por qué? Porque la unidad no solo es buena y placentera o deliciosa, sino también es donde Jehová envía bendición y vida eterna. El siguiente versículo que les di, ¿cuál fue? ¿Lo tienen marcado? Salmo 133. Vamos a ver estos 3 versículos de este salmo y vamos a ver la bendición de Dios, dónde es donde se derrama, dónde es donde desciende la bendición de Dios. Tienen el Salmo 133, leamos, dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, o sus Biblias dicen, es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Si quitamos el versículo 2 y parte del versículo 3, no quiero con esto que piensen que estoy quitándole valor a eso, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero si quitamos y leemos el versículo 1, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno, o habitar los hermanos juntos en armonía, y leemos hasta donde dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, nosotros podemos tener el mejor predicador, predicándonos todos los días, todos los domingos,
Amén. Un edificio hermoso, un edificio calientito, buena música, buen sonido. Podemos tener todo eso, pero si nosotros no estamos unidos, aquí no habrá bendición. La iglesia no será bendecida. Seguiremos siendo personas que no recibimos bendición de Dios. Lo que compara aquí los otros versículos, el versículo 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Este óleo era un aceite especial que Dios mandó a Moisés hacer para ungir a los sacerdotes cuando tomaban el cargo de sacerdote. Era un perfume agradable. Cuando usted y yo estamos unidos en un mismo sentir como iglesia, es agradable, es hermoso estar, es como un perfume que se derrama en todo este lugar. Cuando los esposos están unidos, es algo hermoso. Hay paz y tranquilidad y bendición en los hogares. Cuando el padre y el hijo están en un mismo sentir, hay armonía. Amén. Todo camina como debe de ser. ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová bendición. ¿Y qué más? Vida eterna. No, Dios no mandará bendición y vida eterna a esta iglesia, hermanos, si no hay unión, si no hay un mismo sentir, si no hay armonía. ¿Amén? Si cada uno viene por sus propios beneficios, si cada uno venimos a esta iglesia por lo que podemos alcanzar sin importarnos lo que otros tengan. ¿Amén? Hoy en día tuvimos esta oportunidad de congregarnos en la casa de Dios, de estar aquí. Algunos dijeron, bueno, de seguro no va a haber servicio o ni van a llegar muchos, entonces ¿para qué voy? Mejor me quedo en casa. Muchos venimos, ojalá que los que venimos este día y estemos aquí o estamos aquí en la casa de Dios sea con el mismo sentido. ¿Qué pensamiento usted trae al venir a la casa de Dios? ¿Qué pensamiento usted trae al venir a congregarse a la casa de Dios? ¿De saludar a su hermano? ¿De ver si está bien? ¿Si está enfermo o si está gozando de buena salud? ¿Si tiene una necesidad? ¿Si usted puede ayudarle en algo? Es muy poco la persona que viene a la iglesia con ese pensamiento. El pensamiento de nosotros es, bueno, hay que ir a la iglesia, hay que congregarnos. La Biblia nos manda a congregarnos y quiero escuchar un buen mensaje hoy en día. Quiero cantarle a Dios, pero no venimos con el pensamiento de ser bendición para nuestro hermano. Yo quiero recibir bendición, pero yo no quiero dar bendición. Solo quiero recibir, quiero obtener, quiero ver si me ayudan en algo en la iglesia. Muchos hoy en día buscan las iglesias por ayuda, no por tener bendición y vida eterna. Amén. Y así no es el mandamiento de Dios. Vemos la unificación de los hermanos de José con él, Judá y José, las profecías de Dios más adelante en el libro de Ezequiel y Zacarías. Hermanos, dividir y conquistar son tácticas comprobadas para destruir al enemigo, y es por eso que el enemigo de nuestras almas, el diablo, trata fuertemente de causar contienda, trata fuertemente de causar disensiones, luchas y traer divisiones entre naciones, gentes y especialmente entre esposo y esposa, padre e hijos, y mayormente dentro de los hermanos en la congregación, en la iglesia. ¿Amén? ¿Por qué se dividen? ¿Por qué se separan los esposos? ¿Por qué hay unidad? ¿Por qué deciden divorciarse? ¿Por qué hay un mismo sentir? ¿Porque todo está en armonía? ¿Por qué el hijo quiere salirse de su casa, independizarse de sus padres? ¿Por qué hay armonía? No, porque hay desunión, porque no, las cosas no son de su agrado, porque no está siendo bendecido. Amén. Porque no está recibiendo la vida eterna que Dios da. Es cuestión de nosotros y es obligación de nosotros, hermanos, tratar de mantener esa unión. Los hogares hoy en día se destruyen por falta de unidad, por falta de armonía. Cada uno quiere imponer su voluntad. Un dicho muy común hoy en día es: tú primero, yo primero. Eso es lo que aconsejan los psicólogos cuando están dando una terapia para reconciliar los matrimonios. Hagas lo que hagas, tú tienes el primer lugar. Y no es para los hijos de Dios. Yo soy segundo
y mi esposa es primero. Yo soy segundo y mis hijos son primero. Así es como funciona un buen hogar. La iglesia, yo soy segundo. Si yo recibo bendición, si yo como cuando hay comida, si yo como, recibo y esto y doy esto, o me dan esto, qué bueno. Pero si no, que lo tengan los demás. Así es como debe funcionar la iglesia. Amén. Si yo puedo servir y que otros sean bendecidos, lo voy a hacer. Así es como debe funcionar la iglesia. No las iglesias de hoy en día, hermanos. Solo vamos, muchos de nosotros, a conseguir algo para nuestro beneficio. Amén. Cuando es el tiempo de dar, no hay quien dé. Cuando es el tiempo de bendecir a alguien con alguna ayuda, no hay quien bendiga. Cuando es el tiempo de visitar, no hay quien visite. Cuando es el tiempo de hacer algo para Dios, amén. En Romanos 12, 18, el apóstol Pablo dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. En la unidad hay paz, hermanos. En la unidad hay comunión. En la unidad hay armonía. Y en la unidad, como decía el Salmo 133, es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Es hermoso, hermanos, ver las profecías de Israel que se están cumpliendo hoy en día. Si usted mira muchas noticias o algo así, se da cuenta que muchos judíos están regresando a su tierra natal, al pueblo, a la tierra de Israel, después de muchos años, después de mucho tiempo, están esparcidos por toda la tierra. Ahora regresan porque se está cumpliendo la profecía de Dios. Pero póngase a pensar usted hoy en día, ¿qué no haría Dios hoy y en el futuro si usted y yo nos unimos? Si los esposos se unen, si los padres y los hijos se unen, si como iglesia nos unimos como uno solo en armonía. ¿Qué Dios no podría hacer? ¿Qué Dios tendría? ¿Qué límite tendría Dios para bendecir nuestras vidas? ¿Qué límite tendría Dios para bendecir lo que nosotros estamos realizando? Una unión de todos nuestros pensamientos, en un mismo sentir, en una misma armonía. Es tiempo, hermano, de dejar remordimientos. Es tiempo de sanar toda herida. Es tiempo de que suceda una reconciliación y retomar las relaciones como antes o aún mejores. Para José y Judá hubo una bendición en su unidad, en su acercamiento, pero hubo alguien que dio el primer paso. Vimos que fue Judá. Lo que leímos en Génesis 44, 18, y Judá se acercó a él. ¿Cuántos de ustedes se han acercado a esa persona con que está disgustado? Cuando en sus hogares con sus esposos, cuando las cosas no van bien, ¿quién es el que se acerca? Voy a dejar que ella dé el primer paso y después trataremos. Cuando el hijo se está alejando, dice el padre: voy a dejarlo, y si él quiere irse, pues que se vaya. Judá no dijo eso, él se acercó, se reconcilió con su hermano, mostró que había un cambio en su vida. Hermanos, cuando nosotros no damos el primer paso, las cosas van de mal en peor. Cuando nosotros no tomamos el primer paso como nosotros esposos, cabezas de nuestros hogares, y dejamos que las cosas se vayan de nuestra mano, salgan de control, nuestro hogar va a ir a la quiebra, va a desaparecer. Cuando nosotros como miembros de la iglesia no dejamos que las cosas caminen bien, sino que lo que hacemos es traer contienda, traer disensiones, ver qué es lo que el hermano hace mal, qué es lo que no está haciendo, criticar, nuestra iglesia va a ir desapareciéndose, dividiéndose. En la división no hay resultados, en la multiplicación es donde hay resultados. Cuando un esposo y una esposa se unen, ¿el resultado qué es? Multiplicación. Amén. Pero si se separan, tendrán más hijos, no lo podrán hacer. Si viven unidos, tendrán los hijos que quieran tener. Y es igual como iglesia. Si estamos en divisiones, hermanos, nuestra iglesia no crecerá, ni siquiera en número, mucho menos en conocimiento, en espiritualidad. Pero si nos unimos, vamos a ser multiplicados y recibir la bendición de Dios. Regresemos al libro de Zacarías, en su capítulo 2 ahora. Y ya casi termino, con este versículo termino. Me va a decir usted, hermano, nos queda un versículo, una cita que nos dio. ¿Alguien sabe cuál es? Juan, ¿verdad?
Pues eso se los voy a dejar de tarea. Lea el capítulo 5 de Juan, detenidamente, despacio. Hoy tiene, antes de venir al servicio en la noche, tiene más o menos unas 5 horas. Léalo todo el tiempo, las veces que usted quiera necesario, y va a darse cuenta en ese capítulo 5 de la unidad que hay entre Dios y Jesucristo cuando Jesucristo anduvo en esta tierra. Génesis capítulo 2, versículo 10. Dice, Zacarías 2:10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y uniránse muchas gentes a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y elegirá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque Él se ha despertado de su santa morada. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Canta y alégrate, regocíjate y canta, oh moradora de Sión. La iglesia de Dios, hermanos. Eso es lo que debe de hacer, regocijarse y cantar. Alegrarse cuando estamos unidos. Amén. Yo no sé si usted se alegra de verme, pero yo me alegro de verles. Este día estaba pensando, como les dije al inicio, que tal vez la asistencia no va a ser como la de anoche, como 10 personas. Pero gracias a Dios, usted decidió venir a la casa de Dios este día, y yo me alegro mucho de verle, de ver que está bien, que usted tiene el interés de estar en comunión con Dios y de acercarse a la casa de Dios, pero que no solamente sea ese interés entre Dios y nosotros, hermanos, sino entre nosotros y nuestros hermanos también. Amén. Es cierto, la relación debe ser vertical, pero también debe ser horizontal. Amén. Recuérdese que la cruz de Cristo fue así, vertical y horizontal. Eso es una cruz, ¿verdad? Está así, vertical y horizontal. No estoy dando la bendición, no se vaya a creer eso. Amén. Pero así, entre Dios y el hombre, y entre los hombres y los otros hombres. Así debe ser la unidad. Amén. Así debe ser la unidad en Cristo como iglesia. Que, como les dije, ¿qué podría ser Dios grande cuando usted y yo nos unimos, cuando los esposos están en un mismo sentir, cuando los hijos y los padres están en un mismo sentir? Hermano, lea Juan capítulo 5 y se dará cuenta de la unidad de Dios el Padre y Jesucristo su Hijo cuando Él anduvo sobre esta tierra. Jesucristo no hizo nada sin consultárselo al Padre. Jesucristo no hizo nada que no estuviera dentro del plan que ellos habían acordado antes de la fundación del mundo. No haga nada usted que no esté bajo la voluntad de Dios. No haga nada usted que no lo vaya a unir más a Dios y a sus hermanos. No haga nada. Si usted un día siente la tentación de criticar o de inventar un chisme o algo en contra de su hermano o de su hermana, piense que con eso no va a traer bendición, ni para usted ni para el hermano. Si un día usted tiene esa tentación o llega a su prueba, ese momento de tener contienda contra su hermano, piense que eso no le va a dar unidad y no va a haber bendición para usted, y quiebre esa contienda, reprenda esa contienda, órele a Dios con todo fervor, acérquese cada día a sus hermanos. No se vaya, cuando venga a la iglesia, no se vaya sin saludar a sus hermanos. Acérquese a ellos y pida bendición que el Señor la derrama. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por este día. Gracias, Señor, por los hermanos que asistieron en esta oportunidad a tu casa. Estamos, Señor, congregados en tu nombre, y Señor, estamos también, hemos escuchado tu palabra. Tú tenías un propósito y me hiciste a mí, Señor, ver muchas cosas hermosas en tu palabra, cosas en las cuales he fallado, cosas en las cuales, Señor, he estado muy alejado, pero ahora, Señor, como padre, como esposo, como hijo, ayúdame, Señor, a acercarme a mi familia terrenal, pero también, Señor, como hermano en Cristo, ayúdame a acercarme a mi familia en Cristo aquí en este lugar, Señor, a estar preocupado más por ellos, a mantener, Señor, esa unidad, esa, Señor, cercanía, esa armonía, para que tú nos sigas bendiciendo y que la vida eterna, Señor, muchas personas puedan encontrarla aquí en este lugar, en esta iglesia, en esta congregación.
Bendice, Señor, a cada uno de aquellos hermanos que no pudo asistir este día, que no están en medio nuestro, Señor, los que están de viaje o los que van a viajar también en esta semana, que sea, Señor, ese viaje de bendición, pero que también puedan regresar de nuevo, Señor, y nuevamente congregarnos todos unidos, Señor, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una misma armonía, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los esperamos ver esta noche a las 7. Bien, hermanos, gracias, hermano Liz. Si usted está interesado para estar el 24 de diciembre aquí por la noche antes de la Navidad, o como la llamamos, no sé si todos los hispanos, pero nosotros de Guatemala, Nochebuena. El plan es estar aquí y que cada uno traiga un plato de comida típico de su país. Entonces, acérquese, hablamos. Creo que va a venir la hermana Solibel y mi esposa también para tomar nota. Entonces, usted diga, hermano, yo me apunto con esto, con lo que sea necesario. Pero también, si no tiene nada con qué colaborar, no es razón por la cual no vaya a venir, puede venir, que aquí es siempre bienvenido y bien recibido para la gloria de Dios. Entonces, acérquese si está interesado y hablamos sobre eso también. Yo fui a tiempo de hacer la meditación y todo ahorita está